Y en esta época es donde ya no decimos no, sino decimos do. Y empezamos Oda, a hablar oda. a ti. Sí. ¿Y qué pasa también en los más pequeñitos, en los niños, en las niñas, los adolescentes? ¿En qué momento se desencadena también las alergias? Porque muchas veces nos enfocamos netamente en los adultos, pero en esta oportunidad queremos verlo también desde las infancias. Nos acompaña el inmunólogo, pediatra, docente de la Universidad de Concepción, Mervin Piñones, quien además es vicepresidente de rama de Inmunología, Alergia y Reumatología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Doc, un gusto. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un tema que me gusta bastante, la verdad, así que acepté encantado. Y un tema súper recurrente en esta época del año, donde ya comienzan a renacer las flores, el polen. ¿Y qué relación efectivamente tiene la naturaleza con las alergias que, sobre todo los niños, podemos ir presentando durante toda esta temporada? Sí, bueno, yo siempre comento que para muchos es la felicidad máxima, porque vienen colores, nuevas temperaturas, pero hay un porcentaje muy relevante que es aproximadamente el 20% que va a tener molestias cuando esto ocurra. Y hay mucha relación porque son justamente los pólenes de árboles y pastos los que están en esta temporada y hasta el verano. Así que la verdad es que depende de cada localidad que es lo que tenga más cercano, lo que va a ir produciendo esto que llamamos sensibilizaciones. Así que depende de donde uno viva, a qué se puede sensibilizar. Pensando en las madres, los padres, adultos responsables de niños y niñas que nos estén viendo en estos momentos, donde ellos son alérgicos. Ajá. Y asume uno inmediatamente, mi hijo también es alérgico porque vive medio resfriadito. ¿Cómo identificamos y dejamos claro que es una alergia, es un resfrío común, es una rinitis o... ¿En qué momento también debiésemos tomar esa decisión de, sabes que mi hijo lleva bastante, no sé, 3 semanas, voy a hacerle el examen? Claro. ¿Cuándo es ese momento que uno dice decir como madre, padre, adulto responsable, lo llevo al inmunólogo para que le haga los chequeos correspondientes? Bueno, ¿qué pasa? Que para nosotros lo más relevante siempre es una historia. Entonces uno tiene que conversar correctamente con las familias porque si no, nunca vamos a llegar a algo bien. O sea, si uno no conversa y hace una buena historia, no puede sacar buenas conclusiones. Así que lo primero es hacer una buena historia con las familias. Efectivamente, en el caso si los padres tienen alergia, por ejemplo rinitis, asma, dermatitis atópica, tiene una probabilidad de 2 veces. Si ambos padres, tiene 3 veces más probabilidad de que lo que le esté ocurriendo efectivamente sea una alergia. Claro. Ahora, los niños, sobre todo lactantes y preescolares, se resfrían muchísimo durante el año y la cantidad normal de resfríos puede ser perfectamente 12. ¿Ya? Y entonces, ¿Todos los meses podría estar? Justamente ese es el tema. Como es todos los meses y en promedio duran 2 semanas los resfríos, entonces uno puede perfectamente estar 6 meses en el año, me refiero a un lactante, un preescolar sobre todo, Sí. que va al jardín con síntomas de rinitis. Pero esa rinitis es por una infección, que son resfríos, que son virus. Y entonces lo importante aquí es ver si luego de esa infección, o sea, en el periodo entre resfríos, está bien, asintomático como llamamos, o sea, sin ninguna molestia de la nariz, o tiene molestias de la nariz, Claro. entre los resfríos. Y además hay algunas claves de estos síntomas que nos pueden hacer pensar que efectivamente tiene debajo de esto una rinitis alérgica. Vamos entonces a reconocer justamente estas claves para saber efectivamente la diferencia entre la rinitis, la alergia, el asma o el resfrío común. Pero antes vamos a conocer, ¿te parece en detalle, cierto, capsulita. esta cápsula introductoria que nos hace comprender sobre las alergias? El mes de septiembre es bien conocido como el comienzo de la primavera y con ella también llegan las alergias. La polinosis o rinitis alérgica es una patología muy común que se presenta en esta época del año. Debido a diversos factores, este tipo de alergia se desarrolla con más frecuencia en áreas urbanas por la contaminación que favorecen sus efectos. Pero, ¿cómo identificar esta patología? Esto puede provocar congestión nasal, lagrimeo, conjuntivitis y en algunos casos más graves, dificultades para respirar. Médicos especialistas explican que el tratamiento de las alergias se basa en evitar el contacto con el alérgeno, en la medida que sea posible. En algunas ocasiones, el profesional puede prescribir inmunoterapia alergénica para reducir los síntomas y la utilización de medicamentos.
Otros tips para cuidarse del polen es utilizar gafas de sol y mascarilla en lo posible. Si se seca la ropa al aire libre, sacudirla para evitar contacto con el alérgeno. Evitar cortar o sentarse en el pasto y ventilar la casa luego de la caída del sol. Ahí para ponernos un poquito en contexto de lo que son las alergias, de los pasos a seguir. Pero Doc, habíamos quedado en estas claves, en estas síntomas o lo que debiésemos tomar en consideración de nuestros niños y niñas, sobre todo cuando están en etapas tempranas de la vida. Sí. Bueno, lo que le estaba comentando era que estas claves, digamos, para pensar que algo es alergia, es uno, tener lo que llamamos prurito, o sea, picazón. Ya que me pique la nariz, que me piquen los ojos, que me pique el paladar, la garganta. O sea, que me pique realmente. Claro. cosa Las alergias tienen prurito, que es la picazón. Y uno empieza a rascarse así como con el paladar. Exacto, o la lengua. Sí. Es súper frecuente. Y lo otro es que se rascan tanto la nariz que les deja un puente transverso, o sea, que se ve una línea acá. No sé si lo han visto, que se hacen así. Y queda aquí la claro. Y les queda la línea. ¿Ya? Eso es súper común. Lo segundo es tener estos estornudos paroxísticos, que significa crisis de estornudo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Crisis de estornudos, sobre todo cuando se exponen al alergeno. Ya, entonces eso puede ser un árbol en específico, camino al colegio, plátano de vuelta. Oriental. Sí, claro, es el clásico en Santiago. Y lo otro es tener síntomas oculares. O sea, si además de la nariz mis ojos se colocan rojos y me pican, eso me hace pensar que realmente puede ser una rinitis alérgica. Perfecto. Y hay, bueno, algunas otras cosas que vamos asociando, como ¿Qué pasa, lo que hablábamos? por ejemplo, con la tos? Ahí, si por ejemplo tenemos en un primer plano la tos, ¿puede ser posible que sea más resfrío o asma? ¿Cómo poder definir o hacer la diferencia entre, por ejemplo, el asma? Que mis hijos son muy asmáticos. Ajá. Estoy todo el tiempo, ¿cierto?, con la aerocámara, etcétera, corticoides. Pero ¿cómo saber la diferencia entre, por ejemplo, un resfrío, el asma propiamente tal o esta alergia? A ver, la tos del asma siempre es una tos seca. Y con ronroneo. Es seca y este pitito, esta sibilancia, este silbido audible. Okay. Eso es siempre seca. Cuando la tos es húmeda, o sea, con lo que decimos coloquialmente, claro. Desgarros, pollitos, sí. Ahí hay que pensar que es otra cosa. Y eso puede ser un resfrío, o sea, una infección viral, o efectivamente tener algo que llamamos goteo posterior, que es que tengo mis senos paranasales o mi rinitis tan intensa que siento los moquitos como se van para atrás y carraspeamos mucho así. Claro. Esto es eso. Y esa a veces tiene tos húmeda. Pero el asma es tos seca. Sí, con sibilancias en sus pulmones, por los bronquios. Mervin, hablamos de alergias en esta época. No todas se presentan netamente en la parte aquí nasal. ¿Qué pasa, por ejemplo, estas alergias cuando empiezan granitos? El niño está jugando en el pasto y llegó todo enronchado. También de esta época de alergias primaverales, ¿tiene relación todo lo que es con las dermatitis? A ver, la dermatitis atópica es otra enfermedad atópica, la verdad. Y si bien algún porcentaje tiene sensibilización a aeroalergenos, como lo que estamos hablando, no es tan común, sino que tienen la piel dañada y se irrita con muchas cosas, que pudiera ser lana, sintético, justamente el suelo, jugar, etcétera. Entonces a veces no es que sea realmente alérgico al pasto propiamente tal, sino que se le irrita, pero sí es posible. ¿Ya? Eso es importante también ir reconociendo y querer quizás hacernos cargo desde qué edad, por ejemplo, con los test cutáneos, en caso de que nuestros hijos persistan en esta época con alergia y con todas estas problemáticas. ¿Es recomendado, por ejemplo, este test para niños menores de 5 o 6 años? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué deberíamos de hacer para saber si efectivamente es alérgico al pasto, alérgico al plátano oriental, alérgico a, no sé, al polen, etcétera? Claro. Bueno, uno con lo que estuvimos conversando, uno dice sospecha, o sea, probable rinitis alérgica. Exacto. Pero la confirmación siempre es con un estudio de sensibilización, que puede ser un test cutáneo o una IgE específica en sangre. Son las dos formas que podemos estudiar esto. Ahora, si yo confirmo en estos estudios que sale algo,
Yo que estoy diciendo es que está sensibilizado, ¿ya? Ok. Pero no necesariamente es alérgico, porque para yo ser alérgico tengo que tener manifestaciones objetivables, reproducibles, cuando me expongo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que si yo llego y indiscriminadamente hago el test cutáneo, no voy a poder interpretarlo correctamente porque aproximadamente 30% va a salir algo positivo y no tiene relevancia para su vida. Entonces lo primero es tener una buena historia para poder otorgarle relevancia a este estudio. Entonces indiscriminadamente no se debe hacer, más está indicado cuando tenemos la sospecha clínica de una rinitis alérgica y no tiene una edad. Se puede hacer desde cualquier edad. Okay. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces se lo pueden indicar desde el periodo lactante incluso. Yo recuerdo, no sé si es el término correcto, que se desencadena la alergia. Sí. ¿En qué momento es más habitual o esperable? Porque, por ejemplo, ya, la Conci tiene, el Benja, ¿cuánto tiene? 4. 4. Ya, le hizo el test. Todo ok, era resfrío nomás, ahí del colegio. Pero a los 7 años parece que es alergia. ¿En qué momento Sí. es más habitual? Y pensando que quizás cada 3 años, 2 años debiésemos hacer este test cutáneo. A ver, la rinitis alérgica propiamente tal ocurre temprano en la vida, ¿ya? Entonces, más de la mitad de los casos ocurrió antes de los 6 años. Eso es súper importante. Entonces, el rol del pediatra es altísimo. Porque si bien los resfríos son lo más común, si decimos todo el rato, no, esto es una infección, no vamos a diagnosticarlo y es la enfermedad atópica más frecuente. Es súper importante, es más frecuente que el asma, es más frecuente que la dermatitis en el grupo general, es la más frecuente. Entonces se puede hacer desde cualquier edad, puede tenerlo, sin embargo en los menores de 1 año es casi imposible, porque no han pasado ni siquiera no han tenido una primavera previa para poder sensibilizarse. No sé si explico la situación. Sí. ¿Qué recomendaciones podríamos dar en el diario vivir, sobre todo a los niños, mamás y papás que están sufriendo con esta dolencia? Ya que ayer comenzó la primavera y probablemente vamos a estar mucho más expuestos al exterior, Sí. al polen, al polvo, ¿cierto? Y al aire libre, donde obviamente acarrean ciertos ácaros que pueden justamente exacerbar las alergias o esta problemática. Bueno, yo creo que el primer punto es tratar de ser más conscientes, ¿ya? Porque si yo soy más consciente con lo que me pasa a mí, a los hijos, puedo observar que esto es otra cosa, como por ejemplo una rinitis alérgica. Entonces lo primero es observen a sus hijos, vean qué les ocurre, piensen en lo que les pasó en la temporada anterior. Claro. Cuando ustedes van viendo una reproducibilidad en el tiempo, entonces eso es lo más relevante para nosotros. En mi caso, por ejemplo, en el invierno estuvieron perfectos. Otoño-invierno no pasó nada. Exacto. Dejamos la aerocámara a un lado, ¿verdad? Porque realmente era muy poco lo que se enfermaban. Pero comenzó estas semanas, inmediatamente se ve ese cambio abrupto y en ambos niños. Bueno, eso es una fuerte información que nos debe interesar a nosotros. Claro. Entonces, si los padres como ustedes se dan cuenta de eso, que es lo mejor, entonces en ese caso uno dice, ya bueno, sospecho, le hago el test. ¿Qué puedo hacer mientras tanto? Porque esa es como la pregunta. Claro. Y es básicamente reconocer si es que esto le pasa dentro de la casa o afuera. Como esto es tan marcado en septiembre, es casi muy posible que sea algo de afuera, ¿cierto? Entonces primero trato de ver cuál es el árbol que está en el entorno de ese niño. ¿Cuál es el árbol? Porque hay muchísimos. Mientras más al sur tenemos más árboles posibles que en regiones al norte, que son como más limitados. Entonces hay que ver cuál sería ese árbol, ¿ya? Y también ver si es que puedo hacer algo al respecto, ¿ya? Una de las cosas que de hecho salía en el video es que en esta época uno debería prepararse. O sea, si yo ya sé que en la época de septiembre voy a estar mal, me preparo. No espero estar pésimo. Entonces me puedo preparar, por ejemplo, dejando de colgar la ropa fuera de la casa cuando llega el momento, pues dejo de hacerlo. La ropa de la persona enferma la tendré que secar adentro, ojalá. Lo segundo es tratar de evitar el trayecto de ese árbol en específico, si es que se pudiera. Y lo tercero, que es un poco más extremo, pero efectivamente hay personas que requieren tener sus gafas y sus mascarillas en la época de mayor pic de concentración de ese alergeno. Y por supuesto lo que queda de cajón, que tenga un tratamiento adecuado. Especialistas indican que para el año 2030, cerca de la mitad de los chilenos y chilenas vamos a tener algún tipo de alergia. Sí. Lo que hay, a mí me ha pasado,
gente que es de otra región y viene a Conce y se le desencadena porque, claro, acá seguramente hay alguna flor, árbol, etcétera, lo que se desencadena. Lo que tú señalabas de sacar estos alérgenos del hogar, porque pasa en muchas situaciones, yo he escuchado a madre, a padre, ¿sabes que en la noche no para de estornudar el niño? Sí. Ahí también el fijarnos en me imagino el material de la ropa, por ejemplo el cobertor si es de pluma y a lo mejor puede tener alergia a las plumas. Y cómo identificar también esto que yo creo, no sé a qué se debe, es una rinitis o no, cuando por ejemplo uno barre y sale polvo y empieza a estornudar. Sí, ¿Eso sí. no es alergia o es alergia? Lo más probable es que sí. Sí. Sí, lo más probable es que sí sea. Que pasa que eso ya no es estacional de la primavera. Claro. De hecho, eso es lo más frecuente que tenemos en las zonas costeras como Concepción, que son los dermatofagoides, que son ácaros del polvo. Entonces, los ácaros del polvo son la rinitis alérgica más común que vemos y ellos están todo el año, sobre todo en una parte un poco de humedad alta y de temperatura peri 18-20 grados. O sea que les encanta estar en el Acá dormitorio. igual. O sea, la cama es el lugar perfecto para ellos. Entonces, cuando alguien te dice que durante la noche está pésimo o el peor momento es en la mañana cuando despierto, y es porque estuvo expuesto toda la noche a lo que le está causando esto. Sí. Y sobre todo si alguien barre y cuando le llega el polvo se pone a estornudar así, 1, 2, estornudos Estamos hablando de la sala de le espera, pasa directamente. muchísimo. O sea, eso es clásico de los Sí. rinitis por ácaros del polvo. Sí. Y con respecto a eso, entonces, ¿es prioritaria la ventilación? Sacudir. ¿Cierto? El buen uso de la escoba, sacudir, Y- trapear, Y bueno, aspiradora. es que estamos metiendo todo en un saco, porque Claro. lo primero es saber si yo soy alérgico a los ácaros del polvo, Claro. a los hongos, a los pólenes Uy, o a los 100.000, pastos. claro. Entonces hay que tratar de hacer algo un poco, Categorizarlo. comillas, razonable, porque no le podemos hacer todo a todos. ¿Alrededor de cuántas categorías existen para que la gente se haga Bueno, una idea? Que efectivamente probablemente no es el polvo solamente, pueden ser otros factores. Bueno, la primera más amplia es intradomiciliarios y extradomiciliarios. Ya. Todos son aeroalergenos, entonces esa es la más fácil, porque esto me pasa dentro de mi casa o afuera. Si me pasa adentro, lo más frecuente es que sean los ácaros del polvo o los hongos. Cuando yo me hice el test, ahí estaba como el del hogar, que es las típicas Exacto. cosas Sí, que sí, uno sí. tiene en la casa. Y bueno, volviendo un poco al tema que me llamó la atención, es que ese número de 50% de la población es para el mundo entero. No es solamente para un país, o sea, el mundo, eso es lo que se espera. Hay partes del mundo donde la rinitis es 40% de la población. Un montón. Nosotros vamos en 20 al 2021. Y para la rinitis en sí, porque estamos hablando que genera esta incomodidad, los tratamientos que tenemos y la tecnología, cómo ha ido avanzando, porque para qué estamos con cosas, y lo comentábamos fuera de cámara. Sí. La clorfenamina yo creo que acá a diestra y siniestra la utilizan para el niño, un cuartito, para la noche, para que duerma, porque tose mucho. Sí, po. Que ya vamos a estar hablando en profundidad con un especialista respecto precisamente a los medicamentos, pero lo que en estos momentos inmunólogo y sobre todo relacionado a la pediatría, ¿qué es lo que se receta y qué es lo que debiese ser? Entendemos que cada caso es particular, pero ¿cómo ha ido avanzando también esta línea? Sí, pucha, uno quisiera que avanzara más, ¿cierto? Pero ya que mencionaste lo de la clorfenamina, me parece que ese es como muy potente mensaje que no debería utilizarse. No debe utilizarse en niños. Produce alteraciones cognitivas, peor rendimiento escolar, de hecho cambios conductuales, a más del 80 le da sueño, fuera de otras cosas que son un poco más graves, más inusuales. ¿Este es el Prodel? Es que todo lo que contenga clorfenamina. Ya. Hay muchos compuestos, Perfecto. para no decir marcas específicas, pero es que esto es lo más relevante. Yo les digo siempre cuando hago clases, ¿por qué, a quién le voy a indicar clorfenamina? Solo 2 indicaciones. Uno, porque es la única endovenosa para casos graves de alergia, que no tiene que ver con rinitis. Y 2, porque quiero perjudicar a ese niño. Claro. Porque no hay otra razón, o sea, ¿por qué yo voy a querer que tenga sueño, peor rendimiento escolar, trastornos cognitivos? ¿Por qué yo voy a querer eso? Si hay otras alternativas. Y hablar de vamos a hablar de todos estos remedios que pueden servir, los medicamentos químicos Sí. y todo lo que obviamente no de manera improvisada vamos a utilizar, sino que obviamente con el resguardo médico, con la receta, ojalá tuviesen todos los medicamentos, las recetas necesarias para que los papás no improvisen y lleguen y Claro. compren cualquier cosa. Ese es el problema. Vamos a estar tratando eso con especialistas al respecto y quería también preguntar sobre, claro, nosotros nos damos cuenta, nuestra misma historia, que somos, como bien decía la Connie, alérgicos y alérgicas, ¿no?
Hay que ser así de tajantes, por ejemplo, si es que tenemos árboles alrededor que pueden estar causando problemas, efectivamente cortarlos, prevenir desde justamente esa vereda, desde la prevención, antes de que comience, por ejemplo, una estación como esta. ¿Sería recomendado eso? O sea, la prevención sí, siempre, pero no desde que no es modificable lo que tengo. Por ejemplo, Claro. siempre preguntan, soy alérgico al gato, que lo sacrifico. ¿Qué podemos hacer? O sea, no es Regalarlo. posible, Claro. no, eso es disruptivo. Pero quizás saber anteriormente, por quizás elegir supuesto. un gato, una mascota. Y el gato está en la casa y el eso, gato- eso me parece. Y A eso también me refiero, a- desde lo preventivo, prevenir antes de. No, y también desde lo regional, de lo gubernamental, municipal, es tratar de plantar cosas menos alergénicas, Claro, exacto. como lo que pasó en varios lugares que plantaron plátano oriental como loco y la población, por supuesto, se vuelve muy alérgica. Exacto. Pero lo que sí está demostrado es que si uno se cambia de lugar, yo me voy a sensibilizar a ese nuevo lugar en un par de meses, años quizá, pero voy a volver a ser rinitis alérgico a las cosas de ese lugar, porque el problema finalmente es que mi sistema inmune está activo y está reconociendo cosas. Otros alergenos que no estaban en la casa anterior. Sí, sino y que eso es un estaban- poco más complejo de cambiar. Porque claro, acá hay algo que es súper común, que pasa en otras cosas como, que el niñito juega con barro nomás para que genere defensa. Acá Anticuerpos. no funciona lo mismo de que, alérgico al gato, que juegue con el gato, si después ya se va a hacer inmune. Claro. Y bueno, ahí viene la prevención, que antes en realidad. Por ejemplo, está súper descrito actualmente que las familias que se mudaron del campo con muchos animales de granja y viviendo, como decía, o sea, ahí en la tierra. en la tierra, tienen menos alergias. Mucho menos. Porque de han hecho. estado con más contacto a las En cosas. cambio, los que son urbanos, hijo único, cesárea, comida Burbujita. ultraprocesada, Bien ultra abrigados, higiene, 7 capas, pandemia, primavera. Estufa, Gorrito. tan verano. claro, antisépticos por todos lados calcetines. tienen más probabilidad de tener inflamación y producir alergias. Entonces, eso es súper importante. Solo que cómo cambiamos una sociedad occidentalizada, o sea, es imposible en este momento. Simplemente creo lo más relevante es reconocerlo, ser consciente que estamos en este momento de la historia de la humanidad Claro. y hay más alergias y entonces tengo que hacer Aprender a algo al convivir respecto. Claro. No mal utilizar las urgencias tampoco, si es que sabemos, probablemente estamos viendo estas características, ¿cierto? Y estos síntomas que estamos presentando. Los pasos a seguir entonces son claros, deberíamos de, si es que persiste en el tiempo, varios días, quizás consultar a algún pediatra que pueda obviamente acompañarnos, darnos los tratamientos necesarios. Eso me parece súper importante porque la rinitis alérgica, si bien es molesta, altera la calidad de vida, no es una emergencia Exacto. para ir a una A la urgencia. urgencia. Entonces lo que uno debería hacer, teniendo el diagnóstico certero o adecuado, las familias tienen que aprender a tener un plan de acción. Okay. Entonces ese plan de acción es autogestionarse. Entonces tener su botiquín en el fondo de tratamiento, que el corticoide intranasal y algún antihistamínico, y utilizarlo dinámicamente en las temporadas que están peor. Entonces yo siempre comento que si yo sé que voy a estar mal a finales de septiembre, 2 semanas antes, empiezo a usar el medicamento para poder estar preparados cuando llegue el momento y seguir funcional, porque lo que queremos es que no afecte la calidad de vida y que todos los niños y adolescentes, bueno, y todos en realidad, puedan ser su mejor versión y estar en el colegio haciendo su mejor rendimiento. Y esto sin duda los altera. Entonces, si sabemos, prevengámoslo teniendo un plan de acción. No desconcentrarse ahí, que la nariz le pica, estar con los pañuelos, que de repente uno anda como no sé Y, cuántos claro, pañuelos y que ya... Totalmente, o sea, los niños siempre mentolato dicen... por la nariz. Y Y lo lo otro- vuelven a usar, eso, 1, 2, 3 veces el mismo Sí, pañuelo. No, todavía le queda. Todavía le Y queda lo otro espacio. que quisiera decir, perdón que me tome la palabra, pero esto está súper demostrado, ¿ya? Pero en general todos, ya sea los padres y aún más los médicos, no le damos la importancia a lo que el niño está sintiendo. Entonces, para el niño es súper molesto estar con un confort en la mano, corriendo, no pudiendo hacer sus cosas, que lo molesten los compañeros. O sea, nosotros no le damos la relevancia Totalmente. que es importante. Que Entonces, estornude, sí. hay que preguntarles dirigidamente, ¿le molesta? Y yo diría que la mayoría le molesta. Entonces, a mí no me interesa si yo lo veo bien o mal. Lo que interesa es si el niño se siente bien o mal. Exactamente. Para finalizar, Doc, una situación que he visto recurrente, y no solamente en niños, pero acá como estamos focalizados en niños, los papás que son
no tan amigos de los medicamentos. Sí. Porque como tiene 4 años va a Sí, tener que pues, estar reticentes a los tomando la medicamentos. pastilla en la noche para que pueda dormir bien y en la mañana el inhalador nasal. Es tan chico. ¿Qué pasa al momento de no darle un tratamiento correspondiente, además de la incomodidad? Pero esto se puede agravar. ¿Y qué mensaje dejarías a esos padres, madres, adultos responsables respecto a lo que señalabas, la calidad de vida también de los niños, niñas y adolescentes? Sí, bueno, agregando esto de la calidad de vida, que para mí es lo más relevante para las familias y niños, también está el tema de la prevención, de que si yo no trato mi rinitis alérgica ahora, lo más probable es que persista y se desarrollen otras o se agrave la que tiene. ¿Ya? Entonces, hacerme el loco no funciona. Hacerme el loco va a hacer que empeore la situación en el tiempo en una gran mayoría de pacientes, y se sabe que la rinitis antecede al asma en un gran porcentaje de pacientes también. Entonces, si yo logro atajar esta situación cuando corresponda, es posible que logre prevenir que no desarrolle asma. Así que la prevención es sumamente importante. Y para eso, vuelvo a decir, seamos conscientes, seamos activos con lo que le sucede a nuestros hijos, niños en la región y el país. Melvin, qué gran mensaje nos estás dando, a ser conscientes entonces, a comprender las necesidades de salud de nuestros hijos e hijas. Que tengas una gran semana, y de verdad es muy importante para nosotros tener especialistas como tú aquí al servicio de esta información que es tan relevante para todas las personas que nos van siguiendo a esta hora de la mañana. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Sigan ustedes en sintonía del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Vamos a estar detallando también estas informaciones respecto a la automedicación.